Hoy traigo un episodio muy interesante que no te puedes perder. Las opciones son una herramienta muy poderosa que la mayoría de inversores las ven como algo muy complicado y sobre todo muy arriesgado. Nada más lejos de la realidad, porque si las entiendes bien y las usas correctamente, pues te abren un abanico muy importante de oportunidades increíbles. Así que en esta ocasión he invitado de nuevo al canal a dos grandes expertos, Edgar Fernández y Antonio Hidalgo, para que nos hablen de las opciones, pero en esta ocasión no quiero que nos hablen solo de las bases, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, sino que les he exigido algo más. Nos van a hablar de estrategias más sofisticadas y rentabilidad con bajo riesgo. Pero además nos han traído una jugada maestra, porque Antonio, por sorpresa, nos ha traído una estrategia inesperada. Y es que Bill Ackman ha hecho una jugada maestra con sus acciones de Nike recientemente. Ha conseguido liberar 600.000 millones de su patrimonio en esas acciones sin reducir su posición inicial. La última jugada de Bill Ackman con sus acciones de Nike, porque ha conseguido liberar nada menos que 600.000 millones de dólares de su patrimonio y además sin reducir la posición en la compañía. ¿Cómo lo ha hecho? Y lo más importante, ¿cómo puedes aplicar estos principios a tus inversiones? Pues no perdamos más tiempo, vamos a ello. Bueno, pues bienvenidos. Ya como ya anticipaba en la introducción, pues hoy estamos aquí con Antonio Hidalgo y Edgar Fernández. La idea es pues hablar un poco de opciones, que es un tema, la verdad es que poco conocido y que a veces da un poco de miedo cuando la gente piensa en opciones, ve como algo muy arriesgado. Hoy vamos a ver distintos puntos y veremos que en algunos casos pues el riesgo es, contrariamente a lo que muchas personas creen, pues muy limitado, ¿no? Así que, sin más, voy a dejar que se presenten los invitados. Así que, bueno, Antonio, no sé si puedes, pues, una breve introducción. Nada, muchas gracias, Sergi, por traernos de nuevo a tu canal. Ya lo comentamos la anterior vez, ¿no? Nosotros somos miembros de Locos de Wall Street. Yo, a título personal, pues soy asesor financiero, inversor profesional y un apasionado de los mercados y, en concreto, de las opciones financieras. Bueno, llevas mucho tiempo con temas de opciones y una de las cosas que me viene así a la cabeza es eh, por qué es una cosa que ha quedado como tan apartada, ¿no? de los inversores, ¿no? Que lo ven como algo muy misterioso, algo muy alejado, como una cosa de, oye, esto solo es para profesionales, aquí es mejor no meter la nariz, ¿no? Bueno, yo creo que poco a poco estamos viendo que eso está cambiando, ¿eh? Yo creo que cada vez más la educación financiera y el conocimiento financiero está provocando que esa situación que tú dices que todavía está, pero que hace por lo menos 6 años, 7, era mucho más palpable, poco a poco ya el inversor se está dando cuenta que no es tal que así. Al final es un tema de educación, es un tema de que los inversores vayan conociendo el producto. Yo creo personalmente que han hecho mucho daño declaraciones, por ejemplo, las famosas de Warren Buffett, que los derivados son armas de destrucción masiva, que cuando rascas no es tal que así. Es decir, ni Warren Buffett lo decía por las opciones, lo decía por otros productos mucho más complejos. Y además el propio Warren Buffett ha hecho una gran suma de dinero con las opciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que malintencionadamente algunos inversores que yo creo que lo que escondían es poca formación, no tener ganas de hacer los deberes, se agarraron a esa frase sacada de contexto de Warren Buffett. Y al final lo estamos viendo, los inversores modernos, los inversores que se adaptan a los nuevos tiempos, es que es imposible que no tengan las opciones financieras. Si te das cuenta, cuando rascas un poco y aprendes de ella, bueno, yo creo que en la charla de hoy sacaremos algunos ejemplos, que lejos de proporcionarte riesgo, las opciones financieras lo que hacen, bien usadas, es darle menos riesgo, mucho menos riesgo diría, a tu cartera. Lo que pasa es que, claro, es como un vehículo, es como una herramienta, es como un cuchillo en la cocina, hay que saber usarlo. Sí, sí, exacto. O sea, que es como tú bien dices, es como un cuchillo, ¿no? Si lo usas bien, sirve para cortar y si no, te puedes hacer hasta daño, ¿no? O sea, puede acabar la cosa muy Exacto, mal. Bien, pues déjame que se exactamente. presente Edgar también. ¿Qué tal, Edgar? Muchas gracias por venir una vez más. Así que, bueno, es una breve introducción también. Bueno, muchas gracias, Sergi, por tenerme una vez más por aquí. Bueno, yo también, yo soy asesor de fondos de inversión.
profesor universitario, una de las clases que doy es sobre opciones financieras y uno de estos inversores que dice Antonio modernos, ¿no? De que incorporan pues, las opciones a la gestión de la cartera, ¿no? No como componente, y esto es mi forma particular de invertir, no como componente de apalancamiento, que también lo puedes hacer así, o buscar rendimientos explosivos, sino también como protección y en algunas ocasiones como forma de obtener rentas extra cuando, por ejemplo, los tipos de interés no acompañan. Ahora es verdad que los tipos de interés están en una parte más alta, a pesar de que hayan caído, pero en su momento, cuando los tipos de interés eran muy bajos, las opciones te daban ese extra de rentabilidad que no te daba, por ejemplo, la renta fija, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, en otros vídeos, bueno, hemos hecho ya otros vídeos con vosotros sobre opciones, ¿no? Así que esta vez me gustaría ir un pelín más adelante, ¿no? O profundizar un poquito más, porque quizás ya algunas personas ya habrán visto otros vídeos y si no, pues os los voy a dejar aquí para que podáis ver vídeos en más profundidad de cómo funciona una opción, pero para alinear a toda la gente, no sé si podrías darnos una breve descripción de cómo funciona una opción, ¿no? Y qué opciones tenemos, como un poco para alinearnos, sin tampoco profundizar demasiado, pero para tener la idea de que después podamos hablar de cosas más interesantes, ¿no? Bueno, una opción, como el propio nombre indica, es una opción. Lo que pasa que uno puede ser comprador de opciones o vendedor de opciones. Y cuando se es vendedor de opciones, en realidad no está teniendo una opción, está teniendo una obligación. ¿Vale? Eso hay que entenderlo. Igual que en cualquier transacción hay un comprador y un vendedor, en opciones también hay compradores y vendedores, ¿no? Y los que compran opciones tienen opción a hacer algo. En este caso hay dos tipos de opciones, que son las call y la put. La call es la opción de compra. Tienes la opción a comprar algo a un determinado precio en un determinado plazo, por un determinado precio, y que es la prima. Y en la opción put tienes la opción de vender algo en un plazo a un precio a cambio de una prima. La otra parte, la contrapartida de eso, que nosotros podemos ser la contrapartida, de hecho yo creo que hablaremos mucho sobre la contrapartida, que es el que vende opciones, que es la operativa que yo particularmente más uso, lo que te estás es obligando. Es decir, si el comprador de la call tiene la opción a comprar algo, tú como vendedor de la call estás obligado a venderle ese algo si el comprador así lo decide, ¿no? Si ejerces la opción. Y el vendedor de la put está obligado a vender algo, esa acción o ese índice o lo que sea que es por lo que se haya hecho la put. Esto se puede hacer hasta con inmobiliarios. Se pueden firmar contratos de compra de call y compra de put incluso con inmobiliario, con empresas enteras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los contratos que vamos a hablar aquí son cotizados, ¿no? Pero hay contratos de opciones que no son sobre elementos que no están cotizados, ¿no? Y que se firman entre dos partes. Pues yo me comprometo a comprarte tu empresa a cierto precio dentro de 3 años si cumples estas condiciones, ¿no? Esto es una call, ¿no? Esto lo podemos, aquellos que, pues, que seáis inversores y demás, en muchas transacciones lo habréis visto, ¿no? Que empresas acuerdan en unos años comprarse o venderse con ciertas condiciones, ¿no? Eso al final es un contrato de call put OTC, que se llama, que no es reglado, no hay un market maker por delante y no es un elemento cotizado, sino que es una transacción privada entre partes que se firma el notario y ya está, ¿no? Entonces, pues las opciones te dan muchas opciones y la combinación de esas opciones te dan todavía muchas más opciones, ¿no? Y ahí es cuando entran las estrategias, que pueden ser estrategias simples que ya las hemos comentado, compra de call, venta de call, compra de put, venta de put, pero a la combinación de ellas se generan estrategias complejas que no es porque sean difíciles, sino porque simplemente necesitas el uso de más de una opción, que puede ser por diferencias temporales, es decir, tienes una opción a un vencimiento y otra opción a otro vencimiento, que pueden ser los calendars, por ejemplo, o tienes la compra de call que está financiada con una venta de put, eso podría ser un túnel alcista. O sea, hay muchas combinaciones de opciones, tantas como estrategias tengan los inversores. Y eso es lo bonito del mundo de las opciones, que es que el inversor no tiene que pensar qué opción quiere comprar o vender. Lo que tiene que pensar el inversor es qué es lo que quiero hacer. Tengo la visión de que esta empresa va a subir, pero no tengo el capital para financiarlo y tampoco me quiero exponer 100% con compras de call porque eso me implica que ese dinero que invierta es 100% perdido. O sea, quiero montar una posición sintética, es decir, me quiero exponer un activo, pero el dinero no lo tengo ahora. Lo tengo el mes que viene porque me llega la extra de Navidad o la extra de verano o lo que sea, ¿no? Pues hago un túnel alcista. Y cuando ya tenga el dinero,
si tengo que ejercer ese derecho, ya lo podré hacer, o simplemente te puedes apalancar durante ese periodo de tiempo, ¿no? Hay muchas alternativas. Lo que el inversor se tiene que preguntar es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que creo que puede pasar? ¿De qué me quiero proteger? ¿O a qué activo quiero estar expuesto? O como, por ejemplo, que seguramente tus seguidores tendrán en mente empresas que les gustan muchísimo, pero que las ven caras en este momento y dicen, si baja este precio, las compro. Bueno, pues no te esperes a que baje ese precio. Vende puts a ese precio. Y mientras estás esperando a que baje ese precio, vas cobrando primas, que a veces serán pequeñas, pero a veces serán grandes. Todo dependerá de la volatilidad implícita, que es otro concepto que también podemos hablar de ello, ¿no? Muy bien, porque una de las cosas, bueno, que siempre o a veces se compara mucho es que como utilizar la estrategia de opciones en lugar de la estrategia de comprar directamente acciones. Y yo me da la sensación, o con todo lo que, bueno, también he hecho el curso, ¿no? Porque me invitasteis a seguirlo. Entonces, creo que esto es completamente falso, ¿no? Yo creo que la potencia está en combinar las dos cosas, ¿no? Entonces, no sé si, pues Antonio, nos puedes contar un poco más sobre esto, ¿no? Sobre dónde está esa combinación que hace potente para cualquier inversor, en índices también incluso, ¿no? Pero en acciones, para que sacarle el máximo jugo a esas opciones, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de un operario que tenga su caja de herramientas. Al final, imaginad cualquiera de vosotros que está viendo el programa, el típico operario que fontanero, electricista, me da igual la profesión, que va a vuestra casa a arreglar un electrodoméstico, abre la caja de herramientas y se encontrará solamente con una llave inglesa o solamente con unos alicates. Diría, hostia, ¿y esto por qué? ¿No? No es la mejor forma de enfrentarse al problema que tiene que solucionar. Al final, el inversor es lo que ha dicho Edgar. Tú puedes tener muchos pensamientos con una acción en concreto o con un mercado. Pueden tomar muchas distintas formas, bifurcaciones. Puedes pensar que una acción va a estar plana, pero en cualquier momento puede subir. Puedes pensar muchas situaciones. Si tú solamente operas con acciones, la acción solamente puede, o tú solamente puedes lucrarte si la acción sube o si la acción baja, ¿no? En el mundo de las opciones hay muchas formas de sacar beneficio y sobre todo, bueno, son conceptos que a lo mejor para alguien que no sepa de opciones, pues pueden ser al principio un poco complejos, que ya veréis que no son tantos, como la volatilidad implícita, el tiempo vencimiento, el uso de las griegas, etcétera. Al final, yo como veo las opciones, yo veo desde un punto de vista fundamental que a nosotros nos guste una compañía y digamos, oye, esta compañía me gusta o esta compañía ya la tengo en cartera y pienso que va a seguir subiendo o pienso que esta caída puede ser un buen momento para aprovecharme de la volatilidad que está habiendo o al contrario, esta acción ya la tengo en cartera y pienso que es buen momento ir reduciendo el riesgo o salirme y entonces se puede ir haciendo con paulatinas ventas de call, donde yo me obligo a vender si la acción llega a un precio. Y lo que comentas de la conjunción, yo me doy cuenta que cada vez más en el mundo de las opciones se va dando un patrón. Y aquí yo me sirvo de un concepto que seguro que muchos de tus seguidores han escuchado, que es un concepto que hablan los bitcoiners de que te metes en la madriguera, ¿no? Los que promulgan el bitcoin dicen, no, te metes en la madriguera y eso qué quiere decir que cada vez vas descubriendo nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas, vas tirando de un hilo y te metes en otro campo y en otro. Las opciones financieras, yo me estoy dando cuenta que se está dando un patrón que es, primero el inversor dice, no, esto es muy riesgoso, después el inversor dice, bueno, voy a darle una oportunidad, ve que lejos de ser algo riesgoso, en el momento que escarba un poquito, dice, oye, esto es muy interesante para complementarlo en mi cartera, lo va conjugando con acciones y puede llegar el punto hasta que solamente invierta con opciones de forma, como ha dicho Edgar, ¿no? Creándose acciones sintéticas o posiciones en opciones que sean prácticamente una acción, pero con mucho menos capital. Recientemente, por ejemplo, Bill Ackman ha hecho una estrategia súper chula con una acción muy conocida como es Nike, que precisamente es con una de esas estrategias, ¿no? Yo personalmente me siento más cómodo en el inversor que conjuga todo y al final me gusta el símil del operario, de oye, que al final, pues depende qué piense de una avería concreta, de un arreglo concreto, de una instalación concreta, pues depende qué pienses de una acción en concreta. Unas veces usarás una herramienta, bueno, a lo mejor unas veces dices, no, compro directamente acciones, otras veces dices, no, voy a comprar acciones y a la vez
que compro acciones, voy a vender una call para reducir el precio de entrada. Bueno, es que serían tantos los ejemplos que sería inabarcable en una hora, ¿no? O directamente voy a jugarlo solamente con opciones. Es que es como abrirte estas cajas de herramientas que tienen miles y tú saber cuál usar. Por eso digo que el inversor, no quiero decir clásico, es que diría casi anticuado, si me permite, que no se ofenda a nadie, pues solamente dice compro o vendo, binario, o sube o baja, cuando hay un abanico de posibilidades increíble. Perfecto. Bueno, de hecho, una de las cosas que quería preguntaros más adelante es sobre un par de estrategias de estas más famosas, pero ya que has traído la de Bill Ackman y además me has traído el documento para explicarlo, una de ellas la cambiamos porque esto es mucho más interesante, creo, ver un ejemplo de cómo se usan en la vida real, ¿no? Que no sea solo la teoría, que después es verdad que son estrategias que se usan mucho, ¿no? Pero ver un ejemplo real creo que puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, quería preguntarle a Edgar un poco, porque bueno, está claro, y como decía Antonio, ¿no? Que la gente pues, va entrando poco a poco en las opciones y se va dando cuenta de que bueno, que no son tan arriesgadas y como se pensaba uno y empiezan a incorporarlas, ¿no? Pero en general, cuando alguien empieza en opciones, ¿cuál es el riesgo más habitual o el error más habitual que acaban cometiendo estas personas que se inician, que hace que algunos acaben por abandonar, ¿no? No sé si tenéis algún patrón o habéis visto algún patrón así. Yo diría que lo más peligroso que he visto en inversores, incluso en profesionales, es confundir lo que es la inversión con la exposición. Ese es uno de los problemas más habituales que he visto, ¿no? Como, por ejemplo, si tú haces una venta de call descubierta, pensando que vas a ganar, yo qué sé, pongo un ejemplo, un 1% este mes, puedes perder la cartera entera si lo haces. La puedes perder entera. Porque la exposición que puedes llegar a tener es básicamente potencialmente ilimitada, ¿no? Y no es lo mismo que yo qué sé, compras una put y ya sabes que la exposición máxima es la prima que has pagado, ¿no? Entonces, la diferencia entre exposición e inversión o retorno esperado es muy importante. Hubo un fondo que estaba lleno de economistas, incluso algún premio Nobel, Long Term Capital Management, que llegó a quebrar por el uso mal hecho de las opciones, ¿no? Y lo peligroso de las opciones es no saber lo que se está haciendo con ello. Pero esto es lo mismo que has dicho tú. Dale un cuchillo a un bebé, a ver qué pasa. Si muy afilado, porque las opciones pueden llegar a estar muy afiladas. ¿Qué pasa? ¿Es de por sí el cuchillo peligroso? No si está en manos de pues, una persona mayor y responsable y demás, ¿no? Y ese es el gran peligro, ¿no? Que las opciones, y sobre todo yo lo veo en algunos inversores cuando empiezan a usarlas con estrategias que no son arriesgadas, ¿vale? Como venta de put. Bueno, sí tienen su riesgo, ¿no? Pero no es un mega riesgo en comparación a las acciones, ¿no? Y les va saliendo bien, les va saliendo bien, les va saliendo bien, cogen confianza, empiezan a apalancarse y les va yendo bien y al final mueren de éxito, ¿no? Las opciones han tenido épocas en las que por la volatilidad implícita ha sido mucho mayor que la realizada y hacer dinero era prácticamente gratuito, 2022, ¿vale? Y eso, ese exceso de confianza, si no sabes lo que está haciendo, te puede llevar a tener problemas graves, ¿no? Al final es una cuestión de conocimientos y no son unos conocimientos que necesites ser doctor en finanzas, para nada. Tienes que tener claras las 4 o 5 métricas que describen una opción, los riesgos de cada estrategia, conocer bien tu cartera y tu exposición y no tomar más riesgos de los que puedes llegar a manejar, ¿no? O sea, tú con una cartera incluso 100% de opciones, si sabes a lo que estás expuesto, no te tiene que pasar nada, ¿vale? Pero puedes tener una cartera en la que le dedicas, yo qué sé, el 2% de tu cartera a una venta de call descubierta y no sabes la cantidad de riesgo que eso puede llegar a tener y con esa exposición del 2% de inicio te comes el 100% de la cartera y lo pierdes todo, ¿no? Es cuestión de confianza. Yo el mayor riesgo que veo es que la gente no acaba de saber lo que es la exposición real y no limita los riesgos. Porque, por ejemplo, esta venta de call descubierta que te he dicho yo, que puede ser una estrategia que muchos usan para ponerse en corto de acciones, porque es
bastante eficiente, más a veces que ponerse directamente en corto. Hay formas de limitarla, el riesgo máximo, ¿no? Entonces, hay que saber lo que se hace y, sobre todo, qué es la exposición y cuál es la rentabilidad máxima que vas a poder obtener y la pérdida máxima que vas a poder obtener. Y cómo mezclar esos binomios de rentabilidad-riesgo con distintas opciones que a veces se contradicen entre sí porque te proteges de los máximos riesgos, ¿no? Muy bien, bueno, de hecho, y también al final, como dices, muchas veces es la responsabilidad propia, ¿no? De que tú cuando estás operando ya sabes si te estás pasando o no. O sea, que al final también hay que apelar un poquito a que tú como persona sepas realmente lo que estás haciendo, ¿no? Y si te estás exponiendo, pues que lo hagas con todas las consecuencias, porque al final, si ya tienes unos mínimos conocimientos, si lo haces de sobre apalancas, pues al final no deja de ser una responsabilidad propia tuya, no del vehículo, sino que lo has utilizado mal y punto, ¿no? Porque una de las cosas que, bueno, primero cuando miras el temario del curso, bueno, vais a lanzar el curso, creo que la próxima semana, ¿no? Inicia, ¿qué día iniciaba el curso? Estamos pendientes de confirmar el conferenciante inaugural, la agenda, pero va a empezar entre el día 10 y el día 15 de marzo. Estamos ahí pendientes, esa semana, perdón, comienza. Vale, porque, bueno, en el temario, bueno, yo lo he seguido el curso, pero en el temario, cuando lo ves así de primeras, es realmente extenso. Y entonces, una de las cosas que siempre me han preguntado es, bueno, claro, tengo que hacer todo el curso para poder empezar a operar. Entonces, aquí el punto que me gustaría explicar es, para llegar al punto al que estaba explicando Edgar, de decir, bueno, saber ya diferenciar entre exposición, riesgo e inversión, y poder empezar a hacer esas primeras operaciones que pueden ser combinadas con otras acciones tuyas para incluso minimizar más el riesgo, etcétera. Realmente, cuánto tiempo puede llevar dentro del contexto del curso, ¿no? Para poder empezar a utilizarlas de forma correcta y evitar errores. Ahí nosotros, fíjate, Sergi, comparado con otras ediciones, hace ya un tiempo, creo que fue hace 2 ediciones, introdujimos una novedad que ha sido muy bien acogida por los alumnos, ¿no? Nosotros estamos convencidos de la bondad de aprender opciones. Y yo desde aquí sí hago un llamamiento a todo el mundo que vea este programa, que le guste la bolsa, que aprenda opciones, sea con nuestra formación, sea con otras formaciones, sea con manuales, sea nosotros tenemos también manual en la página web, tenemos un curso gratuito en nuestro canal de YouTube, es decir, que de verdad aprendan opciones. Pero es cierto que yo puedo entender o podemos entender en Locos de Wall Street que muchas veces también hay inversores que quieren probar si ese instrumento es para él. Entonces, como tú dices, nosotros siempre tenemos una máxima, que cuando hacemos una formación de un tema concreto, lo que no admitimos bajo ninguna manera es que un alumno haga todo el contenido, todo lo siga al pie de la letra y termine por decir, oye, he hecho el curso y no he aprendido de esta materia o no he aprendido lo suficiente. Sabemos que hay alumnos que pueden decir, uff, es exigente esta formación de opciones o es exigente la formación que imparte principalmente Edgar del curso de estados financieros y modelización, pero preferimos ese posible hándicap de la exigencia versus el otro factor que sí que no lo admitimos, de que alguien haga el curso y diga, pues no estoy seguro de operar con opciones. No, el que lo haga va a tener todos los conocimientos. Pero como decía, es cierto que hay inversores que dicen, oye, no sé si esto es para mí. Entonces, nosotros hemos partido el curso en 2 y hay alumnos que damos la posibilidad de que hagan el curso completo, que le llamamos el experto en opciones financieras, y hay otros alumnos, que ellos lo eligen obviamente, que damos la posibilidad de que hagan simplemente entre comillas, las 5 primeras unidades, que son lo que nosotros llamamos los fundamentos de las opciones financieras. Que esas 5 unidades primeras es lo que nosotros entendemos que es lo básico, los fundamentos para que puedas operar de forma
tranquila, sabiendo lo que haces de forma práctica. No queremos hacer publicidad de ningún broker ni nada, pero, por ejemplo, dentro de esas 5 lecciones hay una lección íntegra de operar en opciones en Interactive Broker, como podría ser de Giro, como podría ser cualquier otro broker, para que siempre estos cursos, lo que nosotros queremos romper es la barrera que hay desde que tú aprendes una cosa teórica, oye, venta de call, la compra de call, así tal. No, venga, vamos al broker, vamos a hacerla, que sepas cómo se mete la orden, que sepas lo que tienes que mirar. Y después, obviamente, damos la posibilidad de que el que llegue a ese tema 5, porque ha decidido probar, a ver si es para él las opciones, y primero hace la parte de fundamentos, después se reenganche y siga la cadencia, siga el curso normal por ejemplo, que siguen los alumnos que han elegido la parte de experto, ¿no? O la rama de experto. Y casi el 90 y mucho por ciento terminan porque se dan cuenta de que quieren aprender más. Ya hablamos en la parte de experto ya no solo de las estrategias básicas de compra de call, compra de put, venta de call, venta de put, estrategias como dividendos sintéticos, estrategias como fiscalidad con las opciones, que es para mí lo más interesante, estrategias como LIPS, que la comentaremos ahora con Bill Ackman. Ya en la parte de experto hablamos de qué son las griegas, la volatilidad, cómo cubrir tu cartera, cómo cubrir posiciones, cómo establecer el mosaico de Interactive Broker del Trade Workstation, que tiene una información brutal, herramientas para entender bien cómo funcionan los market makers, los muros de call, los muros de put, el punto de máximo dolor. Bueno, son tantas las cuestiones que nosotros entendemos que para tú de verdad operar con opciones debes saber todo eso y te va a hacer un inversor mucho más seguro en la herramienta. Pero a tu pregunta de cuándo podrían operar esas estrategias simples pero muy efectivas, y que no olvidemos que al final, yo el otro día lo comentaba precisamente en una clase en directo, no perdamos el norte. Esto es un poco como la navaja de Ockham, es decir, al final lo más simple y lo que más funciona es lo que más usas. Con esa primera parte tienen sobrado. Vale, porque, bueno, en esta primera parte ya me decías que había estrategias, ¿no? Y de estas estrategias primeras, ¿no? ¿Cuál es para ti la favorita, ¿no? La que más usas a lo mejor, o no sé si la usas en tu trabajo, Sí, ¿cuáles son muchísimo. las que más te gustan? A ver, esto es un poco como papá o mamá, ¿no? Esto es un poco cuestión depende de cuándo me lo preguntes. A ver, una estrategia que siempre nosotros hemos usado mucho y yo creo que eso nos une a todo el equipo de Locos de Wall Street, nuestros inversores particulares, incluso profesionales, es la estrategia clásica de value investing o de la rueda de wheel de las opciones. Es decir, oye, una filosofía de inversión en valor, yo analizo una compañía, llámese Inditex, por ejemplo, cotizan en torno de 50 euros, lo ha comentado Edgar antes, estaría cómodo comprándola en 45, bueno, pues hago una venta de put donde me disciplino y cobro por simplemente decirle al mercado, mire usted, Inditex está en 50, yo en 45, que sepa usted que estoy dispuesto a comprar acciones. Y por esa obligación, que entre comillas, cobro una prima, ¿no? Al final, el inversor en valor, el value investing, ¿cómo se mueve? Para entrar en posiciones busca margen de seguridad, busca una compañía que esté cotizando en un valor y diga, yo a 50 en el caso de Inditex ya me gusta, pero a 45 me encantaría, o a 40 ya ni te digo, pues hago ahí venta de put. Y por otro lado, las posiciones que tiene en cartera, que tiene que ir dándole salida, pues volvemos a lo mismo. Imaginaros, me lo invento, ¿vale? Un inversor en valor que, aunque sea difícil, que hubiera invertido en Palantir, ¿no? Y que diga, hostia, pues Palantir ya ha tenido un recorrido muy bueno, ya quiero ir deshaciendo la posición, está en $120 aprox, pues oye, 125 quiero ir deshaciendo la posición. Bueno, pues en vez de simplemente poner una orden de venta limitada en 125, ya llegará o no, pues voy vendiendo call en 125 y voy cobrando mientras. Pero esa es la estrategia clásica por antonomasia, que la mezclamos nosotros con entender muy bien la volatilidad implícita, saber hacer esas ventas de put cuando ha habido un día de caída que el mercado se ha puesto nervioso, saber hacer la venta de call cuando hay días de subida que a lo mejor tampoco están sustentados con movimientos fundamentales, mirando que en mitad no haya presentación de resultados o situaciones que pueda explotar la volatilidad. Es decir, con muchas más cosas, no es tan simplemente tan fácil, ponemos en la costelera más cuestiones para que lo aprenda el alumno.
Y esa es, como digo, la principal. Y Edgar, que Vale. es inversor profesional, puede hablar precisamente de que él la implementa, y yo me sorprende cómo, a pesar de que yo soy partícipe del fondo que él asesora, ¿no? Y muchas veces veo las acciones que comportan su cartera y digo, bueno, pues este mes ha sido un mes tranquilo, un mes plano, y siempre va sacando puntos de rentabilidad, porque haciendo esas pequeñas cosas, al contrario de lo que muchos prometen de en una isla paradisiaca, trabajando 1 hora te hace rico, no. Todo lo contrario, pero las opciones sí te arañan puntos de rentabilidad, y muchas Ujú. veces lo veo precisamente en él, ¿no? Este mes hemos conseguido un 2, un 3% de rentabilidad, y yo digo, bueno, gran parte ha tenido que ser con opciones. Vale, sí, sí, no, pues, que está claro, ¿no? O sea, vendes una cola a un precio y si no toca, pues te quedas con la prima y eso va sumando, ¿no? O sea, al final es ir buscando esos precios y, como tú dices, tienes que ser value en el sentido de que tienes que saber dónde quieres entrar y dónde estás dispuesto a salir, ¿no? Que no sea aquello de dejarla correr sin tener claros esos entornos, y si lo haces, pues mientras no toca, vas un poco recogiendo algo de dinero para el fondo, ¿no? Porque Edgar, en general hay estrategias distintas para lo que es un mercado alcista, un mercado bajista o un mercado lateral, ¿o no? Claro, claro, claro. Bueno, mercado lateral, por ejemplo, si tú te das en un mercado lateral, normalmente lo que te encontrarás es que la volatilidad implícita, que es básicamente es el precio, para que lo entienda la gente, es el precio que te pagan por ponerte corto de opciones, ¿vale? O el precio que tienes que pagar por ponerte largo. Que es que el mercado te dice, yo descuento, imagínate, una volatilidad implícita del 40, te dice que el mercado descuenta movimientos en el activo del 40%, arriba o abajo, ¿vale? Esa es la volatilidad en términos muy, muy, muy simples. Entonces, cuando hay mercados laterales, la volatilidad que se da en el mercado es cero. Esa es la definición de un mercado lateral, cero, no hay movimiento, ¿no? Entonces, como la volatilidad implícita es mayor a la volatilidad realizada, la venta de opciones es muy rentable. Tú tienes activos que no se mueven y le vas haciendo rentabilidad continuamente con la venta sistemática de volatilidad, porque al final vender opciones es vender volatilidad, que es apostar a que el mercado va a estar plano, ¿no? Si eres O sea, alcista, entiendo, tienes... entiendo en esto, Edgar, que, bueno, como es la volatilidad es baja, las primas son pocas, ¿no? O la cantidad No de tiene por prima que qué, puedes llevarte es no poca, tiene por ¿no? qué, no tiene por qué. Lo normal es que si el mercado anticipa que va a haber un mercado plano, lateral, entonces sí, la volatilidad implícita será baja. Pero se puede dar el caso en el que se está llevando a cabo un mercado lateral, pero las expectativas del mercado no son esas. Las expectativas del mercado en el pasado, cuando lo estabas mirando, eran otras. Que es que iba a subir o iba a bajar, o imagínate, ahora que tenemos tanto lío geopolítico, ¿no? Fíjate, fíjate lo que está pasando con los mercados. Con la cantidad de líos geopolíticos y de noticias políticas que aparecen todos los días, que son exageradas el impacto que pueden tener los mercados, mira los mercados que están haciendo. No están siendo extremadamente volátiles. No, no, Las están opciones sí, hacia arriba y punto, sí, sí, van como si no pasara nada, es algo como si increíble. no pasara nada, como si Sí, no sí. pasara nada. Pero si miras, en algunos segmentos del mercado la volatilidad implícita ha sido muy grande porque los inversores están anticipando grandes movimientos que en este sentido no han pasado. Entonces ahí si hubieras hecho esto lo hubieras podido aprovechar, ¿no? Entonces te puedes aprovechar de mercados laterales, te puedes aprovechar de mercados alcistas. ¿Tú crees que un activo va a subir? Pues hay muchas, muchas estrategias para para beneficiarte de ello. Incluso combinando con acciones, que lo hemos dicho antes, puedes combinar con acciones, puedes tener estrategias con acciones y opciones que te den ese extra, ¿no? Y si es un mercado bajista, exactamente igual. Puedes utilizar las opciones para protegerte o incluso para exponerte a ese mercado bajista. ¿Crees que va a venir un mercado bajista? Bueno, pues entonces te expones con compras de put o con spreads, que es una compra de put y una venta de put más abajo, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas de exponerte, ¿no? Ujú. Entonces, independientemente del mercado que haya, si tú tienes una visión, la puedes implementar con cualquier estrategia de opciones o combinando opciones con acciones, que eso es lo bonito de las opciones, ¿no? Que te permiten tener absolutamente todo. Y para el inversor más conservador, que yo creo que estoy dentro de ese rango de inversor más conservador, aunque la gente cree que no, la protección que te brinde el mundo de las opciones es terrible, ¿no? Te puedes encontrar, yo siempre explico este caso, 2022
que los mercados se fueron, pues eso, al suelo, yo terminé en positivo. Y más de la mitad de ese rendimiento, o sea, de esa diferencia entre el mercado y yo, fue el uso de opciones, más de la mitad. Muy bien, muy bien. Vale, porque antes, bueno, ahora sí, porque antes nos has puesto la miel en la boca con la estrategia, ¿no? de Bill Hallman. Antes hemos hablado de la Will Strategy, ¿no? Que es esta de ir sacando rentabilidad mientras no tenemos la acción en mano, ¿no? Y queremos venderla, pero no llega al precio. Entonces, ahora me gustaría que nos contaras un poco, pues, qué estrategia has seguido, ¿no? Entonces, si te parece, te pongo la presentación para que puedas explicarla, ¿no? Pues fíjate, Sergi, ha seguido una estrategia que hemos comentado nosotros alguna que otra vez en Locos de Wall Street, yo personalmente que la he implementado con mi cartera y que es una de las que explicamos detenidamente en la formación porque yo creo que es muy útil y es cuando decíamos de sustituir una posición en acciones por una en opciones, ¿no? Yo personalmente en mi cartera hace tiempo que no es recomendación ni nada y posiblemente esté equivocado y habrá inversores que estén de acuerdo y otros que no, seguramente pues muchos no, ¿no? Pero yo tenía una posición en acciones en Baba y yo mi intención, aunque no me gusta especialmente China ahora mismo, pero bueno, eso es harina de otro costal, pero Baba sí creo que llegó un punto cuando estaba en 70, 80 que se pasó de frenada y tenía una posición en acciones. Una posición en acciones que mi objetivo era dejarla 2-3 años y, oye, ver un poco si se puede dar una situación como la que se dio en su día en Meta, etcétera. Me di cuenta que al final digo, oye, yo tengo aquí una posición en acciones que realmente yo podría jugar la misma posición en acciones. Imaginaros que alguien dijera, venga, pues tengo 300 acciones de Baba. Si yo vendo esas 300 acciones de Baba a un precio de 100, estoy en ese momento entrando en mi cartera $30.000 y puedo volver a comprar 3 contratos calls que son otras 3 acciones a muy largo plazo, es decir, al máximo plazo posible que haya en el momento. Imaginaros enero del 2027 y si Baba en ese momento estaba cotizando a 100, pues strike 60, es decir, yo tengo el derecho a comprar en el 2027 300 acciones de Baba a 60. Eso se llama una opción LIP, que es una opción a largo plazo, ¿vale? Sobre una acción y hacerla aparte de muy a largo plazo, muy in the money. Es decir, oye, se está cotizando a 100 y yo tengo el derecho a comprarla a 60. Muy mal se tendría que dar para que dentro de 3 años, pues esa opción no estuviera lo que se llama en el dinero, es decir, no me conviniera ejercerla. ¿Qué pasa? Que esos $30.000 que yo decía que había vendido en acciones y que había transformado en calls, posiblemente me habrían costado esa posición unos 18.000 o algo así. Hablo de números gruesos, ¿vale? Luego tengo la misma posición y he liberado $12.000 para invertir en otra cosa. Tengo una posición equivalente. Alguien podría decir, bueno, realmente dentro de 2 años, si Baba cotiza en 50, bueno, pues si Baba cotiza en 50, efectivamente, habré perdido esa opción call, que si tengo las acciones, sí seguiría teniendo las opciones, pero ojo, que a partir de todo lo que baje de 60, yo no lo pierdo y el poseedor de las acciones sí. Es decir, ahí habría que entrar. Pero bueno, la idea es que tú tienes una posición alcista y piensas que está bien y que subiría aún más, ¿no? Es decir, que a 60, vuelvo a repetir, muy mal se tendría que dar. Bueno, pues una estrategia que nosotros hemos defendido, que en el mundo de las opciones, que como digo, cada vez se incorpora más gente, se ha comentado, pues el otro día presenta su carta anual con los movimientos del fondo de Pershing Square, del vehículo de inversión Bill Ackman. Joder, y qué alegría, ¿no? Me encuentro que justo la ha implementado. Y es que Bill Ackman, que gestiona 12 billions en su vehículo principal, tenía, hablo de números gruesos, ¿vale? Para que el seguidor lo entienda, como ocupados unos 2 billion por una inversión en Nike, que él piensa que es a largo plazo, que él piensa que se va a recuperar, que las compró a 91 y están en 73, y dice, bueno, yo voy a largo plazo, tengo aquí como 2 millones apalancado, vendo mis acciones y cojo y construyo la misma posición sintética con opciones de esta que estoy diciendo, LIP a largo plazo. Fijaros que ahí dice, oye, que lo que he hecho en enero del 25 es he convertido mis acciones, mi posición en acciones de Nike, en unas call
muy in the money, deep in the money, y además más abajo dice que lo hace con una estructura que me permite preservar la posibilidad de upside, ¿vale? Con mucho menos capital. Es decir, él puede ganar lo mismo con esta inversión vía opciones que si tuviera las acciones, pero liberando capital. Entonces, ese capital que libera, que no es moco de pavo, le permite hacer otras inversiones. Es decir, si sube las acciones de Nike, voy a ganar lo mismo con menos capital. Ya os podéis imaginar que la rentabilidad, como dice en el último bullet point, se duplica por más de 2 si las acciones de Nike suben. Y él dice, oye, hago una call multi-year turnovers, es decir, durante varios años, pensando que en ese tiempo va a dar tiempo, valga la redundancia, que Nike haga un turnaround. Entonces, bueno, nosotros el otro día le explicábamos precisamente a nuestros seguidores que todo esto lo ha hecho en un entorno muy propicio, en un entorno donde él, recordar que hace unos minutos Edgar nos ha explicado que cuando tú eres vendedor de opciones te interesa que haya una volatilidad alta. Aquí vemos, si veis en la franja de abajo, debajo del volumen, eso es una recomendación de setup que nosotros explicamos precisamente en la formación, que es muy bueno para el inversor en opciones, comparar la volatilidad implícita, que es la que descuenta el mercado, que se va a mover el activo, versus la volatilidad histórica, y vemos que ambas, si veis al final del gráfico, están ahora bajo mínimos. Luego es muy bueno para el comprador de opciones, igual que cuando está alto es bueno para el vendedor. Que no haya nada de ruido, nada de incertidumbre, es muy bueno porque pagas menos por las primas y como comprador te interesa pagar menos. Y aquí hacemos una serie, bueno, pues de asunciones, porque Bill Ackman, otra cosa que ha comentado, vuelvo atrás, es que precisamente eso no es importante ni para mí, ni para Edgar, ni para seguro que nadie de lo que está viendo, ¿no? Pero es muy bueno también para inversores profesionales porque no salen estas posiciones en los informes que obligatoriamente la SEC por transparencia tienes que informar, en los 3CF. Entonces puede ir moviéndose sin que los demás inversores vean qué están haciendo. Porque, claro, si Bill Ackman sale mañana y dice, señores, he vendido la mitad de la posición de Nike, pues el precio se derrumba y él se queda con la otra mitad de la posición, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacemos una especie de juego de intentar adivinar, que eso sí que no lo da Bill Ackman, a qué strike lo podía haber comprado. Y yo decía, mira, pues él dice un turnaround a 2 años. Luego yo creo que se ha ido a comprar opciones al último vencimiento. Aquí hago otra matización. Bill Ackman ha comprado en el mercado OTC, es decir, un banco de inversión se lo ha generado ad hoc. Este es el mercado donde podemos comprar cualquiera de nosotros. Es decir, que el banco de inversión o los bancos de inversión que hayan sido sindicados se lo habrán hecho para él ad hoc, ¿no? Pero bueno, porque sirva un poco y porque el que esté viendo el vídeo diga, bueno, ¿y qué estrategia habrá hecho Bill Ackman? ¿Qué strike? Bueno, yo barrunto que puede ser al vencimiento más lejano que hay, que es enero de 2027. Y como ha dicho, muy deep in the money, las LIPs nosotros recomendamos hacerla siempre que el delta sea mayor a 0,90. Esto es un tema complejo, pero el delta, mientras más cerca de 1 esté, ¿vale? Más parecido es una posición en opciones a una posición en acciones, ¿ok? Eso se ve en el apartado de las griegas. Y bueno, fijaros que tener la posibilidad dentro de 2 años de comprar acciones de Nike a 40, a Bill Ackman le habría costado 35. Entonces, si yo compro por 35 el derecho a dentro de 2 años comprar Nike a 40, ¿cuál será mi precio realmente de comprar Nike? Esos 35 que estoy pagando ahora de prima, más los 40 cuando lo ejerza. Es decir, realmente estoy comprando a 75. No hay mucha diferencia como está. Es decir, está a 73 y ha liberado muchísimo capital teniendo el mismo upside. Entonces, pues Bill Ackman dirá, oye, con este capital que libero, que aquí hacemos nosotros unas cuentas y al que quiera ver todos estos cálculos del glosado, le invito a que vea el Sanedrín de Locos de Wall Street que hacemos cada domingo y que ahí lo explico, pero básicamente, y esto es un ejercicio de simulación, yo si Bill Ackman hubiera seguido esta estrategia, hubiera liberado del 1.370.000 que tenía en acciones, del 1.370.000 que tenía en acciones de Nike, porque sí lo que es público es las acciones de Nike que tenía 18 millones de acciones, bueno, habría invertido solamente con opciones de ese 1.370.000 que habría vendido 670 millones, habría liberado 699, es decir, es como si le hubieran entrado en caja frescos para invertir 700 millones, que por cierto, después de esta noticia ha salido otra, que hoy estamos grabando precisamente esta misma noticia, que quiere comprar Howard Hughes, es decir, que parte de ahí parte de esa liquidez que ha generado,
puede ir a invertirse en Howard Hughes, es como si le hubiera entrado a su fondo un 5,55% para él invertir, ¿no? Y aquí hablamos de posibles escenarios. Oye, si Bill Ackman lleva razón y las acciones de Nike suben, no hace falta que se multipliquen por 3 ni por 4, sino se pongan en 130 dentro de 2 años, que es más o menos a como Nike ha venido estando, bueno, pues ahí vemos la rentabilidad que tendría con las opciones, que sería un 151%, versus con las acciones, que sería un 42%. Pero vuelvo a repetir, yo al que le guste esta operativa, recomiendo que vea ese vídeo que grabamos en el Sanedrín o que vea otro vídeo donde explicamos cómo hacer esta misma operativa con otro fin distinto. Por eso decimos que es inabarcable todas las ventajas que tienen para los clientes operar con opciones, que otro fin distinto que yo explicaba era precisamente para un año que has tenido muchas ganancias fiscales, llevártelo al año siguiente y no declarar. Y entonces tú dices, bueno, pues este año que he tenido muchas ganancias fiscales, tengo una posición que es perdedora. Por ejemplo, aquí Bill Ackman ahora mismo está perdiendo 337 millones. Él, si imaginaros que en vez de ser su fin hubiera sido decir, oye, este año 2024 me ha ido muy bien, voy a reducir beneficios, aflorando unas pérdidas, pero quedándome con el upside de Baba, también le hubiera servido, ¿no? Entonces, bueno, aquí explicábamos más cosas de precisamente esta información que es muy interesante, de dónde se están colocando los inversores en opciones dentro de los strikes de Nike. Te da aquí un vistazo de que hay mucha gente posicionada, si veis el pico principal en rojo, haciendo ventas de puta 70, ¿vale? Eso quiere decir, oye, que hay mucha gente que Nike viene bajando desde los 100 y a 70 vendedores de put que han dicho, yo si se pone a 70, compro Nike. Eso puede servir como una especie de soporte para los que le guste el análisis técnico, pero sin nada de esto ser técnico, porque aquí lo que hay es precisamente el vistazo de las operaciones que abren y cierran los inversores, y un poco esto era lo que explicábamos, que me ha parecido pertinente, porque muchas veces al final, cuando hablas de opciones, me gustan los casos reales y que los seguidores digan, vale, me gusta lo que me están contando Antonio, Edgar, pero ¿cómo se implementa? Pues mira, aquí veis un inversor moderno, hablábamos de inversor moderno, para mí uno de los inversores ahora mismo que más me gustan porque toca value investing, toca situaciones especiales y toca opciones, como es Bill Ackman, aconsejo a todo el mundo seguirlo. Pues un ejemplo real de una de las estrategias que nosotros siempre comentamos, una de ellas, pues cómo la ha implementado y cómo ha sacado pecho, y yo decía que me había tocado el corazoncito, ¿no? Como defensor de las opciones. Bien, porque me decías que en el canal teníais un vídeo al respecto, ¿no? Sí. Ha sido en este último, en el Sanedrín del domingo 16 de febrero, que bueno, al final los componentes de Locos de Wall Street, cada uno trata un tema. Yo precisamente toqué este tema explicándolo, bueno, dedicándole 20 minutos a explicar bien la estrategia. Si a alguien le gusta, Vale. pues ahí lo tiene. Perfecto, pues entonces si quieres después me das el enlace y os dejaré el enlace en la descripción por si queréis profundizar más en el detalle de esta estrategia, ¿no? Que parece que es muy interesante. Muy bien. Bueno, pues me gustaría, termino, muy interesante, ¿no? Porque hemos visto dos estrategias o tres prácticamente, pues muy llamativas, ¿no? Pero me gustaría terminar volviendo a un tema, otra vez, sobre el tema del curso. Y no sé si sois conscientes o os habéis dado cuenta de esto, ¿no? Porque yo también de vez en cuando lanzo cursos y hay una pregunta muy habitual, ¿no? Y es, ¿por qué tengo que apuntarme a un curso si en YouTube tengo ya todo, ¿no? Entonces, no sé, supongo que os habéis encontrado con esta y ya tenéis un poco esto estructurado, ¿no? Pero no sé si nos puedes dar unos argumentos, Edgar, de por qué es mejor un curso que no ver vídeos por YouTube, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos un curso gratuito en YouTube, ¿verdad? Entonces ahí quien quiera conocer las bases lo puede hacer. Pero al final es una cuestión de incentivos. Es muy fácil, Sergi. Si tú me buscas 100 profesores que tenemos en la academia que estén dispuestos a dar clases sin cobrar, yo daré los cursos gratis. Esa es la cuestión, ¿no? Al final en la academia somos entre todos los cursos pues unos 100 o incluso más de 100 profesores y todos ellos profesionales en cada una de las ramas. Por ejemplo, yo en el curso de opciones doy muy pocas clases, algo muy especializado, ¿no? Pero hay otros profesores como Antonio, que está más especializado en opciones, o
Manu Rujano, que es un pedazo de crack en opciones, ¿no? Entonces, esa es la excusa que te pondré, ¿no? Ojalá toda la formación financiera pudiera ser gratuita, ¿no? Pero hay gente que quiere cobrar por su trabajo. Y el que es bueno, sabe, o sea, si alguien es bueno, es difícil de conseguirlo, ¿no? Hemos tenido casos de profesores que hemos tenido que ir detrás de ellos durante años para que accedieran a ser profesores de la academia, ¿no? Y como te digo, somos más de 100 profesores. Y los profesores de inicio, tipo Antonio y yo, cada vez con menos importancia, ¿no? Cada vez más profesionales que te cuentan, pues, lo que hacen ellos en su día a día, cómo operan ellos en su día a día, ¿no? Por ejemplo, en otro curso que tenemos, que es el que yo soy el profesor titular, ¿no? De modelización, por ahí tenemos gestores de fondos que son especializados en invertir en rates, que solo dan clases de rates, ¿no? Y otros especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente es la diferencia entre hacerte un vídeo de YouTube de alguien que se habrá podido leer un libro y te lo resume en vídeos, a tener a profesionales dándote clases, ¿no? Que valoran tu tiempo porque es limitado, que por lo tanto pues tienes que apuntarte a ese curso, ¿no? Pero nosotros sí tenemos la filosofía de intentar hacer nuestras formaciones lo más baratas posible. Si tú intentas buscar, y yo le animo a la gente que lo haga, ¿no? Intenta buscar un curso con la calidad de los profesionales que dan clase y con la cantidad de contenido que dan en otro sitio, y te va a costar como mínimo 10 veces más, como mínimo, que lo que cuesta, como mínimo, mínimo, mínimo. Incluso muchísimo más si te vas ya a obtener titulaciones que te van a dar lo mismo, pero te dan un título, ¿no? Que ya ves tú para qué te sirve un título, ¿no? Al final lo que te interesa es ganar dinero, el resto es conversación, ¿no? Sí, sí, Entonces, saber operar y aprender y saber lo que haces, ¿no? Sí, sí, el título sirve de poco si no has puesto las manos en la masa en estas cosas especialmente, ¿no? exacto. Nosotros no damos títulos, pero damos pues todo lo necesario para poder operar con éxito, que te lo da gente que opera con éxito, ¿no? Y que en su tiempo libre pues decide dar clases. Bueno, porque además esta ya lleváis bastantes ediciones, ¿no? O sea, que no es la segunda ni la tercera, ¿no? O sea, que lleváis bastante más adelante, ¿no? ¿No ediciones o no? Sí, ya llevamos, que debe ser la sexta, Antonio, creo que Séptima. es la séptima, es la séptima edición ya, y es que el problema es que para garantizar, bueno, problema o bendición, ¿no? Pero para garantizar que los alumnos obtengan por la mejor formación, limitamos las plazas. Entonces, cuando se acaban, cerramos y un tiempo después, pues sacamos la siguiente edición, ¿no? Y siempre tenemos recurrencia de gente que se queda en la lista de espera, pues para tener plaza en la siguiente edición. Bueno, y consigues al final con 7 ediciones, pues obviamente todo se pule, ¿no? Y cada vez está mejor y más Claro. estructurado y con más material Y y esa es más una horas ventaja. extras. Claro, y esa es una ventaja, porque se dan clases, hay clases de contenidos que son grabadas y hay clases en directo que son las prácticas y demás. Y el que entre en esta edición ve las clases de las anteriores ediciones. Y si tú te apuntas a esta edición y quieres tener acceso a las clases que se dan en las siguientes ediciones, también te damos la posibilidad de que lo puedas hacer, ¿no? Entonces, es un conocimiento que se va acumulando. Son cientos de horas ya el curso. Cada uno de Sí, sí. nuestros cursos, a medida que van avanzando en ediciones, se convierten en megamasters. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues oye, muchas gracias por venir al canal, ¿no? Una vez más, porque bueno, ha sido muy interesante la charla, como de costumbre, y esta vez además hemos podido profundizar un poquito más. Y bueno, pues a vosotros os dejaré en la descripción del vídeo tanto el vídeo que comentaba Antonio sobre la estrategia y también pues los vídeos, los enlaces pues a esta nueva edición del curso de opciones para quien quiera apuntarse pues con unas tarifas especiales. Así que no os lo perdáis y bueno, espero que os haya sido muy interesante esta charla. Bueno, pues muchas gracias Edgar, Antonio, por venir una vez más y espero que vaya muy bien esta séptima edición. Muchas gracias, Sergi. Ha sido un placer estar contigo, como siempre, muy cómodo. Espero que este episodio te haya resultado tan interesante como a mí. Seguro que sí, si has llegado hasta aquí. Así que en la descripción del vídeo te dejo el enlace para apuntarte al curso con todos los descuentos que nos han facilitado. Y además también tienes los distintos enlaces a los vídeos y contenidos que hemos ido mencionando a lo largo de la charla. Una cosa más,
Recuerda, suscríbete al canal, dale al like, suscríbete a mi newsletter que es gratuita, activa las notificaciones, deja un comentario y comparte el vídeo. Hasta el próximo vídeo.